Hola a todos. En un vídeo anterior os comentaba uno de los valores para mí más importantes de la docencia, de la educación, que es sin duda la austeridad, en contraposición al antivalor que sería el derroche, el despilfarro, y esto lo reflejaba yo en la política de la Generalitat, de esta convivencia con estas empresas privadas y privatizadoras de los materiales educativos, como pueden ser Innovamat. El hecho de exigir un precio por la enseñanza, y más aún en pleno siglo XXI, en el cual la información fluye de una forma absolutamente gratuita, genera en mí una absoluta repulsión, el más absoluto de los rechazos. En este vídeo me gustaría compartir con vosotros lo que es para mí el segundo valor más importante de la docencia y en general el segundo valor más importante de la educación. Y me gustaría compartirlo haciendo eco de una noticia que ha aparecido estos días en los medios de comunicación, que ha pasado para mí absolutamente desapercibida, pero que para mí tiene un gran valor de nostalgia de lo que fueron mis principios, mis primeros años de docencia en Badalona. La tenemos aquí. Un muerto por una puñalada en el conflictivo edificio ocupado Badalona 9. El alcalde, Xavier García Albiol, lamenta que, pese al proceso judicial iniciado hace 2 años, la situación hacía presagiar una tragedia. Estamos hablando del Remei, uno de los barrios más degradados de Badalona, un barrio que históricamente ha estado poblado por población gitana que a su vez fue desplazada hace 40 o 50 años del Somorrostro y del Campo de la Bota de Barcelona, cuando se eliminó y fueron a poblar esta barriada. Estamos hablando de un edificio, el edificio del Badalona 9, que hasta el año 2011 fue un instituto de secundaria, fue cerrado por la Generalitat y ahora ha sido ocupado por unas 200, 300 personas, sobre todo africanas, que sobreviven en este edificio. El Badalona 9 y en general todos los institutos o la educación en estas barriadas de Badalona ha sido para muchos de nosotros un referente educativo de una forma de entender la educación muy cercana al barrio, tocando a la gente de barrio, viviendo la cultura de barrio. Y para mí ha sido una gran tristeza ver esta noticia y ver que este instituto no solo fue cerrado, yo no lo sabía, sino que ahora está absolutamente degradado y que, como podéis ver, pues es un foco de noticias tristísimas, como por ejemplo este asesinato, este crimen en este edificio, ¿no? Lo que en los años 80, 90 fue un elemento muy importante educativo, ya digo, de la manera de vivir la educación en los barrios. De hecho, antes de ser profesor de matemáticas, antes de entrar en el mundo de la docencia, cuando yo todavía era estudiante de matemáticas en la Universidad de Barcelona, estamos hablando del año 1997, el Badalona 9 y la problemática de estos barrios ya era algo que para mí ocupaba bastante tiempo y le dedicaba muchísima atención, porque de alguna forma reflejaba el qué significaba la problemática de qué significaba ser educador en uno de estos barrios. En el trabajo que yo hice de didáctica de las matemáticas, al acabar la carrera, hacíamos una asignatura de didáctica de las matemáticas a aquellos que queríamos ya continuar nuestra carrera, digamos, profesional como profesores de secundaria, hacíamos una asignatura de didáctica de las matemáticas, nada que ver con toda esta bazofia del grado o posgrado en didáctica que obligan a hacer actualmente a los alumnos y que quieren entrar en la docencia y que no sirven nada más que para que 4 cantamañanas puedan vivir del chollo de los grados carísimos. Pero en aquel tiempo, bueno, significaba sobre todo hacer un trabajo de didáctica. Mi trabajo de didáctica es este que veis aquí. ¿Por qué Pablito no sabe cuánto valen sus zapatillas?
Crédito integrado sobre modelos matemáticos y sociedad y modelos matemáticos y responsabilidad social. Gerardo Romo Garrido, 1998, didáctica de las matemáticas. En aquellos momentos estaba absolutamente empapado mi alma, por un lado de matemáticas y por otro lado de responsabilidad social, de implicación social. Mi objetivo era cómo poder de alguna forma unir, juntar algo que parecía en principio tan desconectado como es las matemáticas y también la problemática social, la responsabilidad social. Y le dediqué un capítulo de este trabajo al problema del Badalona 9. Y aquí podemos ver un titular que yo recogía de aquella época, del País, 1997, el efecto perverso de un modelo educativo. El IES Badalona 9 apostó por la integración y padece los efectos de la marginación en una zona inhóspita. La idea era que en aquel momento el Badalona 9 se enfrentaba a una problemática muy, muy dura. Aquí lo podemos ver. La matrícula de este año no ha cubierto la mitad de las plazas disponibles. Estamos hablando de un instituto de secundaria que en aquel momento apostó por la integración de toda una población gitana, de chicos y chicas gitanos, pero que en el éxito de integrarlos, es decir, era un instituto que había que podíamos hablar de éxito educativo, de integración en esta población, generó el efecto perverso de que los alumnos que no eran gitanos dejaban este instituto, porque este instituto estaba marcado como un instituto de los gitanos, para los gitanos, y con lo cual se generó, pues obviamente, lo peor que puede pasar, que es un instituto gueto, un instituto a lo cual solo van los gitanos. Y este artículo comienza con una frase, yo creo que casi profética, ¿no? Dice: si los poderes públicos no intervienen para evitarlo, la del Instituto de Enseñanza Secundaria Badalona 9 puede ser una muerte anunciada. Poco macabro esto, sobre todo con la noticia anterior. Hace un año, en este mismo periódico, los profesores del centro ya se atrevían a profetizarlo. La concentración del alumnado difícil en un mismo instituto amenaza la continuidad de un centro que durante 7 años apostó con éxito por un modelo educativo integrador. Para mí esto era un problema que me absorbía, es decir, cómo evitar que el éxito educativo generara un fracaso educativo, cómo evitar que un instituto se degradara y se convirtiera en un gueto. Y la cosa fue desgraciadamente a peor. Si tiramos ahora de hemeroteca, que es lo que he hecho yo estos días, y escarbamos en la hemeroteca del País, encontramos que al año siguiente, en el año 1998, la noticia que acabo de leer es del 12 del 97, ya en junio del año 1998 tenemos esta noticia: más de la mitad de los profesores del Instituto Badalona 9 dejarán el centro, más de la mitad del profesorado del Instituto Badalona 9 abandonará el centro. De 39 profesores, solo 15 han confirmado que continuarán en él. Volvemos con lo mismo, no se ha producido la intervención que ellos pedían al Departamento de Enseñanza de la Generalitat para evitar la concentración masiva de alumnados de etnia gitana y procedente de familias conflictivas. Los profesores han reivindicado durante todo el año una intervención para que el Badalona 9 vuelva a tener todo tipo de alumnado, pero la Generalitat no ha dado respuesta. Y aquí vemos que el consejero de Enseñanza, Xavier Hernández, respondió en el Parlamento una pregunta del Partido Socialista de Cataluña sobre el futuro del Badalona 9, diciendo que la Generalitat no puede intervenir en el problema. O sea que, bueno, como siempre, críticas a la Generalitat. Los profesores del Badalona 9 están muy dolidos. Esto llega importante al síndic de Greuges, que ha recomendado que
ningún centro supere el 15% del alumnado, y esto, aquí aparece, y muy importante, la figura para mí esencial, el director del instituto, Joan Girona, considera que una forma sencilla de hacerlo hubiese sido dar a conocer la calidad de la enseñanza que se ha impartido siempre en el Badalona 9 para intentar quitarle la etiqueta de centro no recomendable. Y aquí tenemos para mí un elemento clave en todo esto, que es un profesorado muy implicado y en particular un director del instituto enormemente implicado en una problemática de barrio, enormemente metido en el barrio, en la vida de barrio. Yo cuando acabé la carrera, mi primera destinación, pedí esta barriada de Badalona, pero no me dieron el Badalona 9, me dieron el Badalona 7, que está en Llefià, en una barriada un poco al lado de esta, y luego estuve unos años en el Badalona 5, que ya se llamaba el Barra Siona, es un instituto también muy marcado, muy dedicado a una problemática de barrio, el barrio de Llefià, ya digo, cercano a este, y en el cual pude tener el lujo de trabajar con un montón de profesionales terriblemente implicados de por vida en la problemática de barrio. Era una forma de vivir la enseñanza de una forma absolutamente implicada. En aquellos tiempos no había burocracia, no había ningún tipo de papeleo. Las cosas las hacíamos porque sí, y trabajábamos muchísimo más del tiempo, digamos, establecido, obligado por nuestros superiores, simplemente porque era nuestro sentido de vida. Yo, por ejemplo, durante años con otro profesor cogíamos 2 días a la semana a un grupito de 12, 13, 12 chiquillos, digamos, de 15, 16 años, digamos, relativamente problemáticos, y en vez de estar en el aula o en vez de estar en el edificio nos lo llevábamos al campo, a las afueras de Badalona, en una masía en la cual hacíamos huerto. Cada alumno tenía un trocito de terreno a 9 metros cuadrados y allí pues hacíamos huerto a lo largo de todo el año, y hacíamos pues una vida alternativa a las aulas, y todo esto lo hacíamos sin ningún tipo de proyecto, sin ningún tipo de memoria anual, sin ningún tipo de burocracia, simplemente aprovechando los recursos que el barrio conocía, que estas personas con contactos, digamos, en ciertas masías relativamente abandonadas tenían, y cogíamos a los chavales chimpún y nos los llevábamos para allí sin ningún tipo, ya digo, de trascendencia ni de fotografía. Hacíamos las cosas porque las vivíamos así, porque vivíamos la vida del barrio. Yo trabajé, ya digo, durante años con el director Toni de la Rosa, para mí y para muchos un referente de implicación personal educativa en un barrio concreto, pero en este caso concreto en el Badalona 9, el instituto de al lado, estaríamos hablando de un director, el Joan Girona, otro referente histórico de implicación de una persona de educación dedicada a la población gitana, una persona que tiene una trayectoria inmensa desde sus orígenes dentro del contexto religioso, de implicación en una población gitana dedicado a su educación. En estos años fue el director de este instituto, y es una persona, estamos hablando de una persona beligerante, estamos hablando de una persona, digamos, luchadora, estamos hablando de una persona que tiene, ya digo, un currículum inmenso de lucha por los derechos de las poblaciones marginadas, y sobre todo, y esto para mí es muy importante, son personas que no son dóciles, son personas luchadoras, son personas que creen en lo que dicen, en lo que piensan, en lo que viven, y no son dóciles al sistema. ¿Por qué digo esto? Porque encontramos la siguiente noticia: este director, Joan Girona, es destituido por el enseñament como director del centro. Esta persona es una persona problemática y de alguna forma la Generalitat no lo quiere como director de centro. Esta es la respuesta de la Generalitat a toda esta lucha, cuando la lucha llega a los medios de comunicación, cuando estamos hablando del diario El País, el principal diario
diario de España y en aquel momento muy poderoso, una fuente, digamos, mediática muy poderosa. Estamos hablando antes de la internet y de las redes sociales, y todo esto, esta problemática le supera a la Generalitat y lo que hace es destituir a este director. Lo vemos aquí, 11 de julio de 1998, protesta frente a la sede de enseñanza por el traslado forzoso del director del Instituto Badalona 9 de Badalona. Más de 200 personas protestaron ayer frente a la sede del Departamento de Enseñanza por la actitud de la Generalitat ante la situación de concentración del alumnado que vive el Badalona 9 y contra el traslado a Argentona del director del centro, Joan María Girona, en contra de su voluntad. La comunidad educativa, si es que está todo aquí bien claro, la comunidad educativa del Badalona 9 interpreta el traslado forzoso como una represalia por la campaña de protesta que han desarrollado los profesores durante todo el curso, exigiendo a la Generalitat el reparto del alumnado problemático en varios institutos de la ciudad. Los representantes de enseñanza se negaron a hablar del traslado del director y justificaron la decisión de la Generalitat argumentando que Girona no es la persona idónea para ser director del Badalona 9 y punto pelota. Por su parte, el exdirector del centro consideró que las palabras de los responsables de enseñanza sobre él son un piropo, viniendo de donde vienen, ya que para ellos un director idóneo es el que sirve a sus intereses, y yo no lo he hecho porque he intentado ser democrático. ¡Pam! ¿Qué director actualmente se atrevería a ser tan descarado, tan impertinente, tan problemático a la jerarquía como lo fue este director en este momento? Pero ya digo que todo esto lo tenemos que considerar en un contexto social y en un momento histórico muy concreto. Ahora todo esto ha desaparecido. Ahora los directores de instituto reciben cursos de lideraje en ESADE y todo el sistema educativo se está transformando en un sistema de tipo empresarial con unas jerarquías muy fuertes, porque lo que está claro es que esta forma de entender la educación, este modelo educativo, no es ampliable a todo un país, no es escalable, no lo puedes repetir en una organización de tipo empresarial que puedes ir repitiendo este modelo de lideraje. Dependía demasiado de estas personas, de estas personalidades inmensas, de esta fuerza personal que tenían estas personas. Al final esta película, pues ya sabéis cómo ha acabado. El instituto aguantó 10 años más con un nuevo director. Este instituto fue clausurado, fue cerrado en el año 2011 y su esqueleto, su cadáver, ahora sirve de techo para unas 200, 300 personas, sobre todo africanas, que viven en él, de alguna forma sobreviven en él. Estamos hablando de personas inmensas, sin lugar a dudas, pero personas que su espacio educativo, su espacio, digamos, de implicación era concreto en un barrio, que no se puede ampliar a todo un país, no se pueden convertir en referentes nacionales. Y esto lo vemos en declaraciones, por ejemplo, del propio Joan Girona, cuando años después, en declaraciones a una revista de educación, afirma taxativamente que los deberes son una fuente de desigualdad, porque solo las familias que tienen dinero se pueden permitir los recursos extraescolares, como por ejemplo profesores de refuerzo, para poder hacer los deberes, mientras que las familias pobres que no tienen estos recursos no pueden hacer los deberes. No, y mil veces no. El problema no son los deberes, el problema es porque hay familias que tienen recursos para hacer deberes y hay familias que no los tienen. No tenemos que eliminar los deberes, sino que tenemos que ofrecer a todos estos recursos, tantos como sea necesario, para poder hacer todos los deberes, es decir, todos aprender.
Y en este sentido tendríamos que ser mucho más impertinentes, mucho más incómodos al sistema educativo catalán, por ejemplo, en iniciativas de promocionar empresas privadas y privatizadoras de materiales didácticos, como el caso de Innovamat, que van en la línea de generar esta ruptura, es decir, materiales educativos supuestamente buenos, pero solo para aquellos que pagan Innovamat, para los otros no, mientras que Enséñame pues se queda así como mirando contemplativamente todo esto y diciendo, esto no va conmigo. Pues hay que decir no, no, no y 1000 veces no a este modelo. Hay que ser impertinentes, que es lo que nos falta. Hace años vi un reportaje en La Sexta o en La 4, no sé qué antena era, en la cual se hablaba en la época de Aznar de una polémica ley en la cual la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, gracias a una ley de Aznar, se podía adueñar de tantísimos edificios religiosos o supuestamente religiosos, simplemente diciendo, pues esta ermita o este edificio pertenece a la Iglesia, automáticamente pasaba a ser propiedad de la Iglesia. Esto generó un montón de problemática y de conflictividad en pequeños pueblos del norte de España, en los cuales vieron que la casa del cura o una casa del pueblo que históricamente había sido, por decirlo así, del cura, automáticamente con esta ley, digamos, propicia para la conferencia episcopal, pasaba a ser propiedad de la Iglesia, de la conferencia episcopal, cuando nunca había sido de la Iglesia, era del pueblo que había cedido al cura para que pudiera vivir en él. Y que no solo esto, sino que además veían que estas casas ahora se convertían en negocio de turismo rural para mayor gloria de la caja de dinero de ingresos de la conferencia episcopal. Había bastante conflictividad en esto en aquel momento y recuerdo que en este reportaje un reportero dicharachero, jovencito, iba con el micrófono en mano por pequeños pueblos preguntando a la gente de pie que pues qué opinaba sobre esta ley, qué le parecía, si era buena, si no era mala, si estaba a favor, en contra, que la conferencia episcopal se pudiera adueñar de forma tan fácil de edificios que simplemente diciendo que eran suyos. La gente iba opinando, iba diciendo lo que pensaba, lo que no pensaba, y en un momento dado este periodista se encontró con una monjita, una monjita preconciliar, muy abuelita, muy pequeñita cosa, con su velo, con su todo de negro. En aquel momento aquella mujer nos parecía la mujer más débil, la mujer más poco persona del mundo, la mujer más esclava, la mujer menos libre del mundo. Y aquel periodista tuvo la idea de decir, voy a preguntarle a esta monjita, ya digo, tan ancianita, tan poquita cosa, menudita ella, viejecita, ¿qué opina sobre esto? Y se acerca a ella y le dice, ¿usted qué opina, hermana, con esto de la conferencia episcopal, etcétera, que la Iglesia se pueda adueñar de todos estos edificios, de todas estas casas? ¿Usted qué opina? Y la monjita le mira con todo el descaro del mundo, le dice, todos los hombres son unos ladrones, todos son unos pecadores, no se libra ni uno, no hay ni uno solo bueno. Y aquel periodista se quedó de piedra viendo el descaro, la desfachatez, la osadía, la impertinencia de aquella monjita diciendo semejantes cosas. Y aquel periodista le pregunta, pero oiga, ¿usted no debe obediencia a la conferencia episcopal? Y aquella monjita se le quedó mirando y le dijo, yo solo debo obediencia a Dios. En aquel momento aquella monjita me pareció la mujer más libre del mundo, la mujer más poderosa, la mujer con más libertad para hablar, porque estaba por un plano superior a la jerarquía de los hombres, estaba por encima de ellos. Igual que este director de instituto estaba por encima de las jerarquías y desde esta autoridad era impertinente, era problemático, era conflictivo.
Esa es la autoridad que tiene el creer realmente en estos valores, en unos valores, no estar sometido siempre a la jerarquía. Echo de menos todo esto en educación, la impertinencia, la autoridad de la impertinencia. En fin, gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.